Vamos a comenzar con una persona quien prefiere el anonimato, quien desde Jalisco, México, nos cuenta esto. Entiendo que la confidencialidad entre paciente y enfermera, como en mi caso, es un derecho más que una obligación, sobre todo cuando platicamos este tipo de cosas. Sin embargo, lo que estoy por contarles tiene que ver meramente conmigo. Entonces, no existe tal rompimiento del acuerdo, porque no involucra a la paciente directamente. Aún así, no está de más sugerirles que no mencionen mis datos para evitarnos cualquier inconveniente. Soy enfermera desde hace un par de años, en uno de los varios hospitales de por acá. Esto fue hace 12 años. En una tarde cuando entre todos los pacientes que tenía a mi cuidado hubo un caso especial. Se trataba de una señora de la tercera edad que estaba muy mal de salud por su edad. Es decir, le fallaban tantas cosas que únicamente quedábamos a la espera de que mejorara por sí sola o simplemente desistiera. Y no me tachen, por favor, de insensible. Es algo normal que suceda esto. Tristemente, por supuesto. Aún así, no es justificación que nadie se comporte de manera fría con ella ni con nadie. Al contrario, buscamos que su estancia sea lo mejor posible con la prioridad de que esperamos genuinamente que su condición mejore. Sin embargo, las cosas estaban muy mal, que no entraré en detalles de su caso, no es necesario. La cuestión es que esta mujer empezó a presentar ciertas conductas que indicaban que ya no le quedaba mucho tiempo. No daré detalles por respeto, pero entre todas las cosas que nos indicaban esto, ella pues a veces hablaba sola, como si alguien estuviera ahí. Por lo que al comentarle esto a la familia decidieron llamar a un sacerdote para que le diera el sacramento. Esto porque ellos eran católicos. Rápidamente agendamos la cita para que pudiera dársela en privado y lo más pronto posible, y así despedirse de sus familiares. En cuanto terminaron con este asunto, que fue apenas un día después de agendar la visita, esa mañana me dispuse a entrar con ella para revisar sus signos, entre otras cosas, ya que notamos cierta agitación durante la estadía del padre. Y no era para menos, pues el hecho de que te visite un sacerdote para esto es bastante fuerte, porque con esto sabes que está la posibilidad de que ya no salgas del hospital. Es solo que al entrar, olvidé cerrar la puerta por otros pendientes que tenía en la mente ese día. Entonces, su familia entró, quienes eran sus 2 hijos y sus 2 hermanas, algunos años más jóvenes que ella. Yo quería darles privacidad, siempre lo he hecho como enfermera, pero por más rápido que quise salir, terminar con mis cosas en esa habitación, escuché su conversación en la que la paciente les decía que estaba lista para partir. Les dijo que había visto a otros parientes fallecidos, que la esperaban del otro lado. Les dijo varios nombres, y aunque no vi a quienes estaban ahí, el silencio que hicieron al escucharla, supe que era parte de su reacción. Pero no esperaba lo que estaba por decir, y es que también les pidió que rezaran por otras personas, que también dijo sus nombres. Ella comentó que esta gente se encontraba en un sitio extraño, que los veía demasiado tristes, pero sobre todo que estas personas le estaban impidiendo avanzar hacia la otra vida. Es por eso que le estaba costando tanto irse. Yo no estoy diciendo que creí esto era así tal cual como lo decía. Suele pasar en ocasiones con casos así que alucinen este tipo de cosas. Yo solo les cuento lo que ocurrió. La paciente asumió que era su última tarea compartirles eso a los demás, para que les pudieran ayudar. Todo esto lo escuché esa mañana. Yo terminé mis labores y abandoné la habitación, no sin antes recordarles que aún estaba a su disposición. Me agradecieron por la atención. A ellos les cambió la expresión de estar escuchando a la paciente y luego me sonrieron, como que estaban muy metidos en eso que les decía, y salí. Lo bueno fue que en el transcurso de ese día no volvió a presentar ninguna complicación, de modo que solo tuve que acudir una última vez antes de finalizar mi turno. Yo no sabía si volvería a verla cuando regresara, así que aproveché cada minuto con ella, porque sí, soy de esas enfermeras que le toman mucho cariño a sus pacientes. Sin embargo, cuando estaba acomodándole sus almohadas, como la tenía algo cerca de mí, me dijo en voz baja: Carla quiere que sepas que también te espera, que te acuerdes de ella, que lamenta mucho la forma en que se fue sin despedirse de ti. Solo espera que la perdones. Nadie, pero nadie en ese trabajo sabía que mi hermana Carla se había quitado la vida 2 años atrás en su departamento. Esta situación que aún me estaba costando superar, porque uno siempre va a pensar que pudo hacer algo más por esa persona en esas circunstancias.
Escuchar eso me hizo sentir cosas que jamás había sentido, entre ellas un malestar que para nada vi venir, al grado de que inmediatamente regresé el estómago en un cesto de basura que había en esa habitación a unos pasos de la camilla. La paciente, tan linda ella, se disculpó conmigo por la forma tan directa en que me dijo eso, pero luego me comentó que si no me lo decía se iba a sentir mal. Después siguió diciendo que me aconsejaba continuar con mi vida, recordando a mi hermana por los buenos momentos, ya que a diferencia de las otras personas que vio allá, mi hermana estaba feliz, y que ella solo quería que me dijera eso y una cosa más. Esto se puso todavía más extraño, muy específico para haber sido una casualidad, pero la paciente me dijo que Carla pidió que revisara una cajita de documentos que solía guardar en un cajón al fondo del lado derecho. Yo sabía muy bien a cuál se refería, y que buscara la copia de un documento del banco, porque desde que ella falleció dejó un tema sin resolver. Los bancos querían solucionar eso que ella tenía, unas cuentas de inversiones que no había arreglado en testamento. No sé muy bien del tema, discúlpenme. Habíamos entrado a temas legales con ellos. Los bancos sí nos reconocían como parientes directos, pero hubo un movimiento ahí que nadie autorizó, y por eso estábamos atorados con ello. Esto me aturdió tanto que escucharlo de una paciente que no tenía idea de cómo era mi vida me hizo sentir todavía peor, y la paciente empezó a llorar. Se disculpó un montón de veces conmigo porque me decía que me veía muy pálida, porque al final esa paciente me dijo que la esposa de papá tenía ese documento que faltaba. Eso significaba que quien había hecho ese movimiento, no sabemos cómo, cuándo, había sido ella. Esa paciente, después de platicar un rato con ella y que entrara el doctor de la revisión, también me dijo que después de eso, que ya no le quedaba más que hacer aquí. Y esa parte de mí, la que todos tenemos de buscarle la lógica a las cosas que parecen no tenerla por ningún lado, me hacía pensar que esto seguía siendo parte de su proceso de estar dejando este mundo. Ella falleció. A la mañana siguiente yo ese mismo día hablé con papá. Hubo todo un tema familiar ahí que nos llevó a la corte. Sin embargo, después de tantas cosas que por aquí no vienen al caso contar, lo que me dijo esa paciente de parte de mi hermana era cierto. Entonces Carla, creo que sí se comunicó con ella, solo que no entiendo cómo. Hay algunas creencias que aseguran que cuando una persona se encuentra entre la vida y la muerte, de alguna forma puede ver, comunicarse o interactuar con personas quienes ya no están aquí y siguen penando por una u otra cosa. ¿Han escuchado sobre esto? ¿O qué piensas al respecto? Esta historia nos la manda Alfredo Mejía desde Tamaulipas, México. Cuando comencé a hacer mis prácticas en enfermería, algo que nos pedían como a un montón de estudiantes más, era que en ocasiones nos pedían ir a comunidades que carecieran de servicios, donde necesitaran practicantes, y a mí me tocó ir a un municipio al sur, que quedaba a unas 3 horas de la universidad. Allá me ofrecieron quedarme a pasar la noche, porque para regresar sería algo tarde. Esta era una clínica pequeña, y como estábamos en un municipio pequeño entre las sierras, ellos tenían convenio con la facultad y conocían muy bien a mi supervisor. Entonces, por eso me ofrecieron esa opción de arreglar también mi horario con ellos, para que me quedara una noche allá, trabajar esos 2 días seguidos, y me llevaban de vuelta. Descansaba un día y volvía. Era eso, o regresarme, y la verdad no tenía problema, por lo que les dije que sí. Esto pasó en el año 97. Quizás algunas cosas habrán cambiado ya para el plan de estudios, pero a mí me tocó así, y el primer día que me llevaron, el chofer de la universidad sí se regresaría. Llegamos a esta pequeña clínica a eso de las 8 de la noche, porque era la hora en que me podían recibir si aceptaba esa opción que les comenté. Estábamos esperando a que nos abrieran la puerta del portón de esa clínica por la parte lateral, que ahí en ese municipio ya estaba todo callado a esa hora. La gente en sus casas y la clínica parecía ser la única que se mantenía abierta, y en lo que esperábamos de pronto escuchamos un ruido acercándose. Como el chofer se había bajado de la unidad para estirar las piernas, yo lo seguí. Al escuchar esto que parecía como entre gritos de una mujer y un animal, volteé hacia arriba. El chofer me dice en voz baja: mira para arriba, pero no las señales, no digas nada. Al estar viendo hacia arriba, a pesar de la noche, pude ver a unos 5 metros encima de nosotros, claramente a un pájaro, un ave o algo parecido, pero de verdad era demasiado grande.
Nunca había visto nada así, y eso que acostumbraba a ir a los ríos de por el sur, donde veías varias especies de aves que no se encontraban en la zona metropolitana. Sobre todo era rara porque gritaba como una mujer. Hasta parecía que el sonido que emitía también como de animal se escuchaba más lejano que los gritos. Yo creo que solo se me hubiera hecho curioso si el chofer no hubiera mencionado eso. ¿Por qué me diría algo así? Nos quedamos viendo eso en silencio y en la clínica no salía nadie. Aquello pasó volando por encima de nosotros y se fue perdiendo hacia el cerro, ya en lo oscuro. Abrieron de pronto el portón y se disculparon por la demora. Nos volvimos a subir a la camioneta y entramos. Por estarnos presentando, conociendo a todos, ni nos acordamos de aquello. Me enseñaron las instalaciones. Me llevaron a un cuartito que tenían anexado para los estudiantes como yo. Y luego, como de una media hora, el chofer nos dijo que debía regresar. Salimos con él, unos 2 enfermeros más y yo, una muchacha y un muchacho, quienes le abrieron el portón, y el chofer me dijo la hora a la que me recogería al día siguiente. Cuando se fue, como estábamos aún afuera, volví a escuchar a lo lejos ese grito, el de ese pájaro que no podía creer su tamaño. Empecé junto a los enfermeros a voltear hacia arriba, y al guiarme por el sonido giré la vista hacia una parte donde lo vi. Otra vez venía ese animal. Desde lejos se veía enorme. Era un ave delgada con el pico muy corto. No pude ver lo demás en la primera ocasión, que la tuve más de cerca por la oscuridad, como para decirles cómo era la cara, y eso venía volando para la clínica. Alfredo, ¿verdad? No se me olvidó tu nombre. Oye, ¿crees en brujas? Esta pregunta al inicio se me hizo como una broma. Creí que me querían asustar porque es bien sabido que por aquellos rumbos y aún en Tamaulipas se habla mucho de brujas, por lo que le dije que no tanto. Yo no era apegado a estos temas como para decirle, sí sé sobre esto y lo otro, o como para pensar que aquello que estaba por allá era una, porque sabía que esa pregunta iba orientada a eso. Y sí fue así. Noté que cuando hablamos de eso, aquella cosa se alejó, se volvió a perder por el cerro y dejó de gritar de esa forma. Aquí hay una señora, doña Lourdes, que es la que nos cuida a todos por acá. Ella solo estaba asegurándose de que no viniera nadie con malas intenciones. De vez en cuando pasan cosas malas por acá. No te asustes, ya no la vas a volver a ver. Ya vio que vienes con nosotros. Por la seriedad con la que me estaban contando esto, no me atreví a preguntar si esto era una broma, porque incluso la chica que tenía trabajando ahí 2 años se veía asustada. Le pregunté que si se refería a ti a aquel pájaro, y cuando hice esta pregunta, los dos se voltearon a ver y me preguntó el enfermero. ¿Tú la viste como pájaro? Hace mucho que no escuchaba eso. Pues con razón no te asustaste cuando la escuchamos y vimos a la señora Lourdes viniendo para acá. Es que no recordábamos que la gente de afuera, si llega a trabajar la señora y pasa volando, la ven así. Es mejor, porque aunque la conozcamos y sepamos que aún y con lo que haga nos cuida, nos da miedo. No es cualquier cosa ver a una señora volando por aquí. Les pregunté que si me estaban diciendo la verdad, que si no era de esas típicas novatadas para asustar a los nuevos. Pero me dijeron que no, que de por sí tenían a muy poca gente para darse abasto, como para espantar todavía a quienes fueran a apoyarlos, que era lo contrario. Querían que supiera que no era nada malo. La señora Lourdes no estaba ahí para hacerme algo malo. Esa noche batallé mucho para dormir. No volví a escuchar nada, pero siempre tuve esa imagen de aquella ave. ¿Cómo sería verla de la forma en como ellos la veían? Luego, por mis horarios apretados, ya no pude tomar la opción de pasar las noches en aquel municipio, por lo que iba temprano y me regresaban antes de la tarde. Pero conforme fui conociendo a mis compañeros enfermeros, supe que lo que me dijeron aquella noche fue verdad. A la señora Lourdes nunca la vi en persona. Ellos me dijeron que muy rara vez bajaba del cerro. Un día sí me señalaron a lo lejos cuál era su casa, que muy apenas se veía un puntito gris por allá. Pero fue verdad. Solo esa noche vi ese pájaro enorme que gritaba como mujer, y una parte de mí no les creyó del todo. Pero sus caras decían otra cosa, y la forma de aquella cosa también. Ahora nos vamos con Carmen, quien esta noche desde Guerrero, México, nos cuenta lo siguiente. Antes de mi traslado a Puebla, en el 2003, trabajé por 3 años como enfermera en Acapulco, para ser exacta en el Hospital Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Una tarde a eso de las 5 de la tarde llega una paciente de 22 años. Llegó porque debían hacerle una apendicectomía y luego de la intervención que duró unos 40 minutos, ahora seguía su recuperación en una sala que compartía con 2 personas. Un muchacho de 18 años y una mujer acostada a 3 camillas de ella, a su lado izquierdo de 35 años. Esa noche fui para revisar su estado, aunque había sido una operación sencilla. Teníamos nuestro protocolo. Llegó a la sala y ella era la única despierta. La medicina usualmente los ayuda a dormir para que no tengan problemas o dolor. Bueno, en aquellos años era otro medicamento, pero ella cuando me vio llegar levanta un poco la cabeza. Con eso supe que necesitaba algo. Me dirijo a su camilla y apenas voy llegando con ella la noto pálida. Pensé que quizás la medicina no le había hecho efecto y a lo mejor se la estaba pasando mal con el dolor. Me pongo a revisarla, a preguntarle si todo estaba en orden. Le pregunté que qué pasaba. A lo que ella me contesta, es que ahorita, hace unos 2 minutos antes de que usted llegara, había una señora aquí en esta camilla, la de enfrente, una señora con el cabello largo, canoso, delgada. No sé si se metió de repente o haya venido con alguien, pero se acostó en ella y se me quedó viendo. La saludé porque sí me sentí algo tensa y se enderezó un poco en la cama, y por esta luz que entra de afuera, cuando se movió, la pude ver. Me dijo, perdóneme enfermera, pero me asustó mucho. Hacía una expresión muy extraña, como si quisiera asustarme con eso, y no quise ser grosera porque podía ser que tuviera alguna condición por la que estuviera haciendo eso, y a pesar del miedo que me dio, solo me quedé viéndola. Yo ya no sé si vi mal enfermera, pero ella se metió debajo de la camilla. No andará por ahí. Me dijo esto la paciente en voz baja como para que nadie más nos escuchara y yo sabía que no. Nadie podía entrar a esa sala porque nosotras estábamos a unos pasos. El único acceso era el ascensor, pero tampoco lo escuchamos porque cada que se abría nos asomábamos para ver quién era. Y en esta ocasión no vimos ni escuchamos a nadie. Las otras salas estaban más cerca de nosotras, y con mayor razón nos hubiéramos dado cuenta si alguien salía. Me asomé y todo, pero no vi nada. Tampoco había nada fuera de su lugar y se lo comenté, que veía todo en orden, pero que qué bueno que me decía para estar más atentas, y que quien fuera quien hubiera entrado ya no estaba por ahí. Tampoco la quise asustar, y fui con mis compañeras para comentarles esto y decirles que podía ser que una paciente anduviera despierta y metiéndose a otras salas. Y platicando con ellas, llegamos a la conclusión de que no pudo haber sido efecto de la medicina, porque esos no eran los efectos secundarios para nada, ni de lejos. Entonces, no supimos qué pasó. Al día siguiente, la chica, antes de irme de mi turno, en la mañana que la revisé, me preguntó que si la habíamos encontrado y le dije que sí, para su tranquilidad. Sabía que la darían de alta esa tarde, y para qué preocuparla. No me gusta mentir para nada, pero sabía que si de por sí estar en un hospital no es tan grato, menos estando con esa incertidumbre de pensar qué era lo que vio esa muchacha. Le inventé no recuerdo qué cosa. A lo mejor le dije que era una paciente de tal área, que fue un descuido y bueno, se quedó tranquila. Pasó un día de eso y cuando coincidí con una colega que ya faltaba media hora para su salida, pero ya no tenía pendientes, platiqué con ella sobre esto de lo que pasó con esa mujer, que quién sabe quién era y dónde se había metido. Se la describí como me dijo la paciente y mi compañera. Puso una cara que era evidente que se asustó con esto y me contó. No te puedo creer lo que me acabas de decir. Ven, hazte para acá. Mira, hace 2 días atendí a un paciente de 32 años. Él pasó solo unas horas aquí en la noche. Seguro lo atendiste. Era este muchacho. Él en la mañana que lo vi, dijo que había pasado una noche muy mala porque una señora, igual a como tú me la describiste, hizo exactamente lo mismo que me acabas de decir de la otra paciente, solo que esa mujer despertó al paciente arrojándole restos de semillas de calabaza, lo cual lo despertó, y que esta mujer se empezó a mover mucho en la camilla de enfrente, me decía, que le hacía caras al paciente y que también se metió de repente debajo de la camilla. Y ya no salió. Él no quiso decir nada hasta el día siguiente porque dijo que le daba vergüenza que pensaran que se estaba quejando de algún otro paciente, que no se le hizo conocida y cuando me dijo cómo era, yo tampoco tenía idea de quién podría ser. Sé que ustedes se quedan toda la noche por aquí antes de entrar a la sala,
Y es difícil entonces que en 2 ocasiones una misma paciente ande haciendo esto sin que nadie se dé cuenta. Solo que cuando la busqué en los registros de estos días, no encontré a nadie parecida, y al contarme esto, me enseñó las semillas de calabaza. Él las recogió y las tiró en la basura. Ahí estaban. Pero no sabemos quién pudo ser esa mujer, porque anduve pregunte y pregunte a mis compañeras de este turno y nada. A mí se me hace, Carmen, que era una parecida. Para que te mantengas al pendiente. Me contó esto mi compañera haciéndome a un lado de los pacientes y de mis compañeros. Ella era mayor que yo, ni en broma jugaba con algo así, y no llegamos a nada. No había ni una paciente que sospecháramos podría hacer esto. Sí se nos quedaban mucho la cara de las personas, y no había nadie con esa descripción por esos días. Solo que tampoco habíamos escuchado nada parecido, y nunca ni un solo paciente o compañero volvió a reportar algo parecido. Entonces no tenemos idea de qué fue eso. ¿Alguna vez has vivido algo extraño en un hospital? ¿Te gustan las historias que ocurren entre pasillos silenciosos, luces parpadeantes y presencias que nadie puede explicar? Si es así, nos encantaría leer tu experiencia. Puedes compartirla con nosotros en nuestras redes o en el comentario fijado. Siempre es un placer escuchar sus relatos. Gracias por acompañarnos una noche más. Nos vemos muy pronto con otra historia que desafía lo lógico y te deja pensando antes de apagar la luz. Hasta entonces, te mando un fuerte abrazo. Crónicas del Terror te desea buenas noches.